Nací y crecí en las majestuosas montañas Apalaches, donde pasé mis primeros 22 años en Kentucky. Esta región, con sus paisajes deslumbrantes que se extienden por profundos valles y picos elevados, siempre ha sido un hogar especial para mí. Los bosques ricos en vida silvestre, los arroyos cristalinos y el aire fresco y puro crearon un ambiente que moldeó no solo mi infancia, sino también mi identidad. A lo largo de los años, aprendí a admirar cada aspecto de la naturaleza a mi alrededor, desde el canto de los pájaros al amanecer hasta el susurro del viento entre los árboles. Las montañas Apalaches no eran solo un escenario, eran una parte vital de mi esencia. Después de este periodo formativo, tomé la decisión de mudarme a Tennessee, en busca de nuevos horizontes y oportunidades que prometían expandir mi visión del mundo. El cambio no fue fácil, pero sabía que necesitaba explorar lo desconocido. Desde la infancia, desarrollé una profunda conexión con la naturaleza y la vida al aire libre, y esa pasión se intensificó a medida que crecí. En lugar de seguir un camino convencional, mi deseo de trabajar en armonía con el entorno natural me llevó a conseguir un empleo en el servicio forestal unos años después de terminar la secundaria. Trabajar en este entorno no fue solo una elección profesional, sino una extensión natural de mi pasión por explorar las bellezas naturales que siempre me han rodeado. Cada día en el servicio forestal era una nueva aventura, una nueva oportunidad para aprender y crecer. La decisión de dejar a mi familia y buscar una nueva vida en otro estado fue influenciada por una serie de problemas que enfrentaba en Kentucky. La dinámica familiar era complicada y, en muchos momentos, opresiva. Vivía en un ambiente donde las expectativas pesaban sobre mí, y las presiones familiares se volvían cada vez más insoportables. Las discusiones y malentendidos frecuentemente creaban un clima de tensión, y la sensación de no pertenecer se intensificaba cada día. Sentí que era necesario alejarme para encontrar mi propio camino, lejos de aquellas sombras opresivas que parecían seguirme. La sensación de estar en un lugar sin señal de celular la mayor parte del tiempo me parecía una fuga necesaria, un alivio de la constante presión de la vida familiar. La naturaleza se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y las obligaciones que me rodeaban. La soledad, en lugar de ser una carga, se convirtió en una oportunidad para redescubrirme. Podía explorar los senderos, observar a los animales y escuchar los sonidos del bosque, permitiendo que el silencio me guiara en un viaje de autodescubrimiento y renovación. Esta nueva vida me ofreció la oportunidad de reflexionar sobre mis experiencias, entender quién soy realmente y qué deseo para el futuro. La libertad que encontré en las montañas me dio el valor para seguir adelante, abrazando las incertidumbres y las oportunidades que vendrían. Durante mi tiempo en el servicio forestal, tuve la oportunidad de aprender valiosas lecciones sobre supervivencia y la importancia de estar en armonía con los espacios abiertos que nos rodean. Cada día era una nueva lección, no solo sobre técnicas prácticas de supervivencia, sino también sobre el respeto que debemos tener por la naturaleza. Entender los ciclos de la vida, cómo cambian las estaciones y cómo cada ser vivo desempeña un papel crucial en el ecosistema, me ayudó a darme cuenta de la interconexión de todas las cosas. La tranquilidad que encuentro en la naturaleza es incomparable, tiene la capacidad de restaurar mi alma y brindarme una paz interior que pocos lugares logran igualar. La inmensidad de las montañas, el canto de los pájaros al amanecer y el suave murmullo de los arroyos crean un ambiente donde puedo reflexionar y recargar energías. Prefiero ayudar a los demás a orientarse en el vasto mundo natural que pasar los días en una oficina, rodeada de luces fluorescentes y el sonido monótono de los teclados. La sensación de estar al aire libre, respirando el aire fresco y sintiendo la tierra bajo mis pies, es algo que no se puede comparar con ninguna experiencia en entornos cerrados. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de ayudar a muchos excursionistas perdidos a encontrar el camino de regreso a casa, y la gratitud que recibía a cambio era un poderoso combustible para mi alma. Estas experiencias no solo reforzaron mis habilidades de navegación, sino que también me enseñaron sobre la importancia de estar atento y escuchar las señales que la naturaleza nos da. Además, participé en el rescate de algunos excursionistas que se lastimaron en sus aventuras, y cada rescate traía consigo una mezcla de adrenalina y responsabilidad, recordándome constantemente cuán frágil puede ser la vida. Actualmente, vivo sola en un remolque, acompañada de mi labrador, Berkeley. Él es mi fiel compañero, siempre listo para acompañarme en caminatas y aventuras, compartiendo conmigo la alegría de explorar nuevos caminos y la satisfacción de estar en la naturaleza. Berkeley no es solo un perro, es una extensión de mi espíritu, reflejando la lealtad y la alegría que encuentro en el mundo que nos rodea.
Recientemente, mi sobrino Riquer vino a visitarme poco después de su graduación de la universidad. La alegría de tenerlo cerca trajo una nueva energía a mi vida. Siempre ha tenido el deseo de explorar el sendero de los Apalaches, y apoyé totalmente su idea, pero con la condición de que estuviera adecuadamente preparado. Es común que muchos jóvenes vean programas de supervivencia y se sientan listos para enfrentar cualquier desafío que la naturaleza pueda presentar, pero la realidad es muy diferente. La naturaleza es impredecible y, a menudo, puede ser cruel para aquellos que no están preparados. Para mí, es fundamental que Riquer entienda que la aventura no se trata solo de la emoción de explorar, sino también del respeto por los peligros que la naturaleza esconde. Cada caminata es una oportunidad para aprender y crecer, pero también puede ser una prueba de resistencia y sabiduría. Mis experiencias me han enseñado la importancia de estar siempre alerta, de respetar los límites de la naturaleza y de nunca subestimar el poder del entorno que nos rodea. Esta sabiduría, que he adquirido a lo largo de los años, es algo que estoy ansiosa por transmitir, ayudando a Riquer a convertirse en un explorador más consciente y responsable. A pesar de estar distante del resto de mi familia, siempre he mantenido un lazo cercano con Riquer, quien se ha convertido en el pariente más cercano que tengo. Nuestra relación se ha fortalecido a lo largo de los años, especialmente porque, para mí, él representa una continuidad de mi propia historia. Mientras muchos de mis parientes se han alejado o se han perdido en sus propias rutinas, Riquer siempre ha estado presente, mostrando interés por mis experiencias y aprendizajes. La conexión que tenemos va más allá del simple lazo sanguíneo, es una verdadera amistad, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Nunca me establecí ni tuve hijos, en gran parte debido a la dedicación que mi trabajo exigía. Mi carrera en el servicio forestal consumió gran parte de mi tiempo y energía, y a menudo me vi inmersa en tareas que me alejaban de la vida familiar tradicional. Esta elección, aunque gratificante en muchos aspectos, también trajo consigo un cierto vacío, una sensación de que había perdido momentos importantes que podrían haber sido compartidos con una familia propia. Es por eso que, cuando Riquer entró en mi vida, se convirtió en una presencia especial, alguien con quien podría compartir experiencias y conocimientos, llenando un espacio que, de otro modo, podría haber permanecido vacío. Creo que es mi deber transmitir las habilidades que adquirí con tanto esfuerzo a lo largo de los años, antes de que el tiempo se agote y no pueda hacerlo más. No se trata solo de enseñar técnicas de supervivencia o compartir historias emocionantes sobre mis aventuras en las montañas, se trata de transmitir valores y enseñanzas que pueden ayudar a Riquer a convertirse en una persona más consciente y preparada para los desafíos de la vida. La naturaleza tiene una forma de enseñarnos resiliencia, paciencia y la importancia de estar presentes. Al compartir estos conocimientos con él, espero no solo ayudarlo a convertirse en un explorador más seguro, sino también moldear su carácter y su visión del mundo. Cada momento que pasamos juntos es una oportunidad para construir recuerdos y fortalecer nuestros lazos. Siento que, al guiarlo y apoyarlo en sus propias jornadas, también estoy reconectando con partes de mí misma que, a menudo, dejé de lado en busca de una carrera. El tiempo que pasamos juntos en medio de la naturaleza es un poderoso recordatorio de que la vida se compone de experiencias compartidas, y que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay espacio para el crecimiento y el aprendizaje. Esta transmisión de conocimiento es un legado que quiero dejar para Riquer, asegurando que esté equipado no solo para las aventuras al aire libre, sino también para los desafíos de la vida que vendrán. Cuando nos reencontramos en el aeropuerto, la emoción fue palpable. Riquer me dio un abrazo fuerte, un gesto que transmitió no solo la alegría del reencuentro, sino también el cariño y la nostalgia que sentimos el uno por el otro. La energía positiva que emanaba de él me contagió, y pronto estábamos riendo y conversando animadamente mientras caminábamos hacia el estacionamiento. El trayecto hasta mi remolque estuvo lleno de historias y actualizaciones sobre nuestras vidas, como si el tiempo que pasamos separados no tuviera importancia. Cuando llegamos a mi remolque, la familiaridad del lugar trajo una sensación de calidez. Me movía rápidamente por la cocina, preparando un jugoso bistec con papas, uno de los platos favoritos de Riquer. Mientras el delicioso olor se esparcía, aprovechamos la ocasión para recordar momentos divertidos de nuestras experiencias pasadas y discutir las expectativas para la semana que estábamos a punto de pasar juntos. La mesa estaba dispuesta con cuidado, y la suave luz de la cocina creaba un ambiente acogedor, perfecto para nuestra reunión. Durante la comida, hablamos sobre nuestros planes para la semana, y no pude ocultar mi entusiasmo. Decidí tomarme unos días libres del trabajo,
ansiosa por aprovechar al máximo el tiempo que tendríamos juntos en las montañas. Quería que Riquer experimentara la belleza de las montañas Apalaches y todo lo que tenían para ofrecer. Hablé sobre los senderos que conocía, los desafíos que podríamos enfrentar y las recompensas de estar inmersos en la naturaleza. Él escuchaba atentamente, sus ojos brillando con la expectativa de la aventura que nos aguardaba. Después de la cena, mientras limpiábamos la mesa, la conversación fluyó naturalmente hacia nuestras experiencias de vida y los sueños que cada uno de nosotros tenía. Lo animé a compartir sus aspiraciones, y Riquer habló sobre sus ambiciones y planes para el futuro, mientras yo sentía un creciente orgullo por él. La conexión que compartimos se fortaleció a medida que discutíamos nuestras esperanzas y desafíos, y me di cuenta de cuánto ese tiempo juntos era valioso. Cuando la noche se acercaba, estaba ansiosa por asegurarme de que estábamos listos para el día siguiente. Por eso, le recomendé que durmiera bien, ya que tendríamos un día lleno por delante, repleto de caminatas y descubrimientos. Antes de que se retirara a la habitación de invitados, sentí la necesidad de recordarle: cierra las cortinas antes de dormir, le dije, con un tono serio, pero amable. Esta regla, que para muchos podría parecer trivial, tenía un significado profundo para mí, resultado de experiencias que viví a lo largo de los años. Aunque Riquer parecía confundido con mi advertencia, estuvo de acuerdo, respetando las reglas de mi casa. La confianza que teníamos el uno en el otro era innegable, y apreciaba el hecho de que él estaba abierto a seguir mis orientaciones. La preocupación que sentía por su seguridad era un reflejo del amor y la responsabilidad que sentía como su tía y mentora. Esta pequeña interacción, aunque simple, fue un recordatorio del cuidado que debemos tener con los detalles, especialmente al aventurarnos en la naturaleza. Mientras él se alejaba, una sonrisa se formó en mis labios, sabiendo que estábamos a punto de embarcarnos en una emocionante, sobre todo, segura jornada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, una ola de nostalgia me envolvió al recordar que, cuando me mudé aquí, solía dejar las cortinas abiertas. En ese tiempo, apreciaba la luz de la luna que entraba suavemente por la ventana, iluminando mi habitación con un brillo plateado que hacía que la atmósfera se volviera mágica. La luz de la luna se reflejaba en las paredes, creando patrones danzantes que me calmaban y me hacían sentir en sintonía con la belleza de la naturaleza a mi alrededor. Era un ritual tranquilo que me proporcionaba una sensación de paz y conexión con el entorno. Sin embargo, una experiencia aterradora me llevó a cambiar esta práctica para siempre. Cierta noche, después de un día lleno de actividades, desperté de repente y, aún medio adormecida, miré por la ventana. Lo que vi, sin embargo, hizo que mi corazón se disparara. Dos ojos rojos brillando en la oscuridad me miraban, fijos y penetrantes. La visión era tan surrealista que, por un instante, pensé que estaba soñando. La imagen de esos ojos, llenos de una intensidad inquietante, me dejó paralizada. La sensación de vulnerabilidad fue instantánea, y un frío gélido recorrió mi espalda. Tras un momento de pánico, en el que el silencio de la noche parecía intensificarse, decidí que no podría dormir más en ese lugar. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras me levantaba rápidamente, decidida a alejarme de esa ventana y de lo que quiera que estuviera afuera. Con el corazón aún acelerado, tomé la decisión de dormir en el sofá, un espacio que parecía más seguro y acogedor. La idea de estar más lejos de la ventana me trajo un leve consuelo, pero la verdad es que la imagen de esos ojos rojos aún estaba grabada en mi mente, como una sombra que no podía ignorar. Prometí a mí misma nunca más dejar las cortinas abiertas. Desde aquella noche, la decisión de cerrarlas se convirtió en una regla inquebrantable en mi vida. El miedo que sentí aquella noche fue un recordatorio poderoso de que la naturaleza puede ser tanto hermosa como aterradora. Para muchos, el bosque es un lugar de refugio y paz, pero también puede esconder misterios y peligros que no son fácilmente visibles. Esta realización me hizo reflexionar sobre la dualidad de la naturaleza. Mientras nos ofrece belleza, serenidad y una conexión profunda, también tiene su lado oscuro que debe ser respetado y temido. A medida que me acomodaba en el sofá, envuelta en una manta, no pude evitar pensar en cómo esta experiencia moldeó mi perspectiva sobre la vida en el bosque. Cada sombra parecía ahora más amenazante, cada sonido de la noche más cargado de significados ocultos. La experiencia no solo me enseñó sobre la importancia de estar atenta, sino que también me recordó que la naturaleza, en toda su grandeza, es un territorio que debe ser explorado con cautela y respeto. Desde entonces, las cortinas siempre permanecen cerradas, como un símbolo de mi determinación de proteger mi espacio, más importante, mi paz mental.
En la mañana de nuestra tan esperada aventura, me desperté temprano, ansiosa y emocionada, apenas conteniendo la expectativa que palpitaba dentro de mí. La suave luz del amanecer se filtraba por la ventana, creando un ambiente acogedor e invitador que me animaba a comenzar el día. Comencé a preparar el café alrededor de las 5 de la mañana, mientras el aroma del café fresco rápidamente llenaba el aire, mezclándose con la brisa fresca de la mañana que entraba por la puerta entreabierta. El sonido del agua hirviendo y el tintinear de las tazas eran como una sinfonía matutina que me despertaba aún más. A pesar de intentar ser silenciosa, no pude evitar que mis movimientos despertaran a Riquer, quien pronto se despertó, frotándose los ojos y estirándose como un gato. Su cabello despeinado y la sonrisa soñolienta en su rostro me hicieron reír, y pronto estábamos hablando animadamente sobre los senderos que planeábamos explorar y las pequeñas aventuras que nos aguardaban. Aprovechamos para desayunar juntos, compartiendo un momento de alegría y expectativa. La mesa estaba dispuesta con cuidado, y el calor de la cocina creaba un ambiente acogedor que reflejaba la felicidad de estar juntos. Mientras tanto, Berkeley, mi fiel compañero de 4 patas, estaba en la terraza, rasguñando la puerta para entrar. Siempre ha sido un gran amigo y estaba particularmente emocionado con la presencia de Riquer, como si sintiera la emoción en el aire. Cuando Riquer se levantó para dejarlo entrar, lo interrumpí, pidiéndole que esperara. Una sensación de alerta me invadió, y una voz interna me recordó que no todo es lo que parece. El perro que estaba afuera no era Berkeley, él estaba durmiendo en su cama, y la confusión podría haber llevado a un grave error. Esta fue una de las reglas que necesitaba transmitir a Riquer: siempre asegúrate de que lo que ves es realmente lo que parece. Ese pequeño momento, que podría parecer trivial, tenía un significado profundo. Era un recordatorio de que la naturaleza tiene sus trampas y que, en un entorno desconocido, es fundamental permanecer alerta y cuestionar las apariencias. Enseñarle esto a Riquer era una de mis prioridades, pues sabía que, al compartir esta sabiduría, lo estaba preparando para enfrentar los desafíos que pudiéramos encontrar en los senderos. Con Berkeley finalmente a nuestro lado, la atmósfera se llenó de alegría y energía. El perro movía la cola, feliz de estar con nosotros, y no pude evitar sentir que estábamos listos para enfrentar el día que se desplegaba ante nosotros. Mientras nos sentábamos a la mesa, saboreando el desayuno, la expectativa de explorar los senderos y descubrir los secretos de la naturaleza nos unía aún más, creando una conexión especial entre nosotros. Riquer se mostró intrigado por mi advertencia, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y confusión. Sin embargo, acepté que no era el momento adecuado para entrar en detalles sobre los peligros ocultos de la naturaleza. Necesitábamos seguir viajando, y, aunque él mostraba un poco de aprensión, su determinación era evidente. Estaba listo para la aventura, y esa energía positiva me animó a centrarme en lo que estaba por venir. Las horas siguientes de caminata fueron increíbles, cada paso llevándonos más profundamente al corazón del bosque. Estábamos rodeados por la majestuosa belleza de las montañas, con el sol filtrándose a través de las copas de los árboles y creando un juego de luz y sombra en el suelo del sendero. A cada curva, un nuevo paisaje se revelaba, y me sentía agradecida por compartir esos momentos con Riquer. Las conversaciones fluían naturalmente entre nosotros, llenas de risas y historias de nuestras vidas, mientras la naturaleza a nuestro alrededor parecía unirse a nuestra alegría, como si estuviera celebrando nuestra jornada. Sin embargo, en el fondo de mi mente, había una preocupación creciente. Sabía que tenía que contarle a Riquer sobre las reglas del sendero, esas valiosas lecciones que había aprendido a lo largo de los años. La experiencia me enseñó que la naturaleza puede ser tanto amiga como adversaria, y cada precaución que tomé en el pasado era una defensa contra imprevistos que podrían surgir. Dudaba en compartir estos consejos, preocupada de que él no tomara en serio lo que estaba a punto de decir. Después de todo, muchos jóvenes, como Riquer, son frecuentemente influenciados por una confianza excesiva, creyendo que están listos para enfrentar cualquier desafío solo porque han visto algunos programas de supervivencia. Mientras caminábamos, las voces del bosque llenaban el aire, y me preguntaba cómo podría abordar el tema. Quería que entendiera la importancia de respetar el entorno y de estar siempre alerta, pero temía que mis palabras pudieran ser interpretadas como alarmistas o excesivamente cautelosas. La última cosa que quería era asustarlo antes de que comenzáramos a explorar. Entonces, decidí esperar el momento adecuado, observando mientras absorbía la belleza a nuestro alrededor, sintiendo la libertad y la alegría de estar en la naturaleza. A medida que el sendero se volvía más desafiante,
sabía que ese sería el momento ideal para comenzar a compartir las reglas. La naturaleza, con su magnificencia y su poder sutil, siempre tuvo una manera de enseñar las mejores lecciones, y estaba decidida a asegurarme de que Riquer estuviera preparado para cualquier situación que pudiéramos encontrar. Así, mientras el sol brillaba y los pájaros cantaban, comencé a reflexionar sobre cómo podría transmitirle esa sabiduría, ayudándolo a convertirse en un explorador consciente y respetuoso, listo para abrazar las maravillas y los desafíos que el sendero tenía para ofrecer. El silencio que nos rodeaba fue interrumpido abruptamente cuando empezamos a escuchar un sonido distante, similar al de una sirena de tornado. Al principio, pensé que podría estar imaginando cosas, pero la intensidad del ruido pronto se volvió innegable, reverberando a través de los árboles e invadiendo el aire tranquilo que nos rodeaba. Una sensación de urgencia tomó el control de mí, como un instinto primario gritando que algo no estaba bien. Con el corazón acelerado, pedí que nos alejáramos de ese ruido, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Riquer dudó, sus ojos llenos de incertidumbre mientras ponderaba la situación. «¿Pero y si es una sirena de alerta meteorológica?», argumentó, tratando de encontrar una explicación lógica para el sonido que nos rodeaba. Sin embargo, sabía que era crucial mantener distancia. Mi experiencia me decía que, en situaciones como esta, lo mejor era no arriesgarse. La naturaleza puede ser traicionera, y las señales que recibimos no siempre corresponden a nuestra comprensión racional. Tan pronto como comenzamos a correr en dirección opuesta, el sonido aumentó, casi como si estuviera decidido a seguirnos, creando un clima de pánico que comenzaba a instalarse en mis pensamientos. El bosque, antes tranquilo y sereno, ahora parecía estar alertándonos, y la sensación de peligro inminente era palpable. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar, como si la propia tierra estuviera reaccionando a lo que se acercaba, y un objeto que parecía un poste telefónico comenzó a moverse por el sendero, aumentando aún más la intensidad de la situación. ¿Qué podría ser ese objeto? ¿Un trozo de madera? ¿Un tronco caído? La realidad comenzó a desplegarse ante nosotros de una manera surrealista. La visión de algo tan extraño y amenazante nos obligó a acelerar aún más, nuestros corazones latiendo al unísono mientras corríamos entre los árboles, tratando de encontrar un camino seguro. El sonido de la sirena ahora parecía estar en todas partes, resonando en nuestras mentes y ampliando la sensación de desesperación. La sensación de ser perseguidos por algo desconocido es una de las más primitivas que existen, y ahí estábamos nosotros, inmersos en esta experiencia aterradora. La adrenalina nos impulsaba, pero también me recordaba la necesidad de mantener la calma y guiar a Riquer de manera segura. «Vamos, necesitamos encontrar un lugar seguro», grité, tratando de ser la voz de la razón en medio del caos. Con cada paso, recordaba la importancia de confiar en mis instintos y actuar rápidamente. Era una carrera contra el tiempo, y no podía permitir que el miedo nos paralizara. Lo que fuera que se estuviera acercando, sabía que necesitábamos estar preparados para enfrentarlo, juntos, como un equipo. El vínculo que teníamos se volvía aún más fuerte a medida que enfrentábamos esta adversidad, y estaba decidida a protegerlo a toda costa. La sirena sonaba ensordecedora, llenando el aire con una presión casi palpable que nos impulsaba a seguir corriendo. El sonido parecía intensificarse, como si estuviera decidido a alcanzarnos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña clareira donde la vegetación era menos densa, y al sentarnos sobre una roca, comenzamos a recuperar el aliento. El corazón aún latía acelerado en mi pecho, y la adrenalina que corría por mis venas comenzaba a disiparse gradualmente, dando lugar a una sensación de alivio, pero también de inquietud. Después de unos minutos, cuando la sirena finalmente se convirtió en un eco distante, Riquer se volvió hacia mí, la expresión en su rostro mezclando confusión y preocupación. «Necesitas explicarme qué acaba de pasar», exigió, su voz firme, pero también revelando un toque de ansiedad. Buscaba respuestas, y sabía que era hora de tener la conversación con él, esa conversación que había estado posponiendo, pero que ahora se volvía esencial. Respiré hondo, organizando mis pensamientos, y decidí que era el momento adecuado para compartir no solo mis experiencias extrañas, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo del tiempo. Después de un breve resumen de las situaciones desconcertantes que ya había vivido en el bosque, desde encuentros inesperados con criaturas salvajes hasta momentos en que la naturaleza se mostró implacable, me di cuenta de que era fundamental que entendiera la gravedad de estar en la senda. Mi intención no era asustarlo, sino prepararlo para los desafíos que podríamos enfrentar juntos. Así que,
Con calma, comencé a compartir una lista de reglas que debería seguir durante la caminata. Hablé sobre la importancia de estar siempre atento al entorno que nos rodea, de nunca subestimar los sonidos del bosque y de respetar las señales que la naturaleza nos ofrece. La primera regla es siempre observar con atención, le dije, mirándolo a los ojos para asegurarme de que comprendiera la seriedad de la situación. Si algo parece fuera de lugar, no lo ignores. Pregúntate qué puede estar sucediendo. Continué explicando sobre la necesidad de mantener una distancia segura de cualquier ruido o movimiento desconocido, y de nunca alejarse sin avisar. Recuerda, la naturaleza es impredecible. Lo que parece inofensivo puede no serlo, le advertí, sintiendo la responsabilidad de guiarlo. Cada regla que compartía era una forma de protegerlo, de asegurarme de que estuviera preparado para cualquier cosa que la senda pudiera deparar. La conversación se desarrolló de manera natural, y podía ver que Riquer estaba escuchando atentamente, absorbiendo cada palabra. El entorno a nuestro alrededor, que antes parecía amenazante, comenzó a transformarse en un espacio de aprendizaje y comprensión. Este intercambio no solo fortaleció nuestro vínculo, sino que también me dio la certeza de que él estaba comenzando a entender la importancia de respetar y honrar a la naturaleza en todas sus facetas. Y así, a medida que la tranquilidad comenzaba a regresar, supe que estábamos un paso más cerca de convertirnos en exploradores más conscientes y responsables. Una de estas reglas fundamentales que enfaticé era siempre dormir con las cortinas cerradas. Sabía que dejar las ventanas abiertas podría resultar en encuentros indeseados con ojos rojos espiando, como los que yo misma había experimentado en una noche aterradora. La imagen de esos ojos brillantes aún estaba grabada en mi mente, y no quería que Riquer pasara por la misma experiencia angustiante. Así que compartí con él la historia de un colega guardabosques, Dan, que desapareció misteriosamente en una de sus expediciones. La historia de Dan era una de las más sombrías que conocía, y sentí que era mi deber alertar a Riquer sobre los peligros que podríamos enfrentar. Dan era uno de los guardabosques más experimentados que he conocido, comencé, observando la expresión de Riquer mientras escuchaba atentamente. Era respetado por todos, siempre preparado y alerta. Pero una noche, mientras acampaba solo, dejó las cortinas abiertas de su tienda. Algo llamó su atención, y cuando se dio vuelta, vio ojos rojos observándolo desde la oscuridad. A la mañana siguiente, Dan simplemente desapareció, y nunca más se le volvió a ver. La gravedad de la historia parecía flotar en el aire, y sabía que Riquer estaba absorbiendo la seriedad del mensaje. Aunque nadie sabe exactamente qué pasó, muchos creen que la apertura de las cortinas pudo haber contribuido a su destino trágico. No estaba preparado para lo que acechaba. Además, hice hincapié en que la presencia de una mascota tratando de entrar podría ser una señal de alerta. No es solo un perro buscando cariño, puede ser su instinto detectando algo que nosotros no podemos percibir, continué. Berkeley puede estar tratando de avisarnos sobre algo que se está acercando, o tal vez algo que ha notado que no está bien. Lo que parece inofensivo puede, de hecho, ser el presagio de una situación peligrosa. Quería que Riquer entendiera que, en la naturaleza, las señales no siempre son claras, y muchas veces debemos confiar en nuestros instintos y en las advertencias de nuestros amigos de cuatro patas. Al compartir estas reglas, no solo estaba transmitiendo conocimiento, sino también tratando de inculcar un sentido de respeto y precaución en Riquer. Necesitaba entender que la naturaleza no es solo un escenario hermoso, es un entorno lleno de misterios y, a veces, peligros. Las historias que compartí eran recordatorios de que, aunque la aventura y la exploración son fundamentales, la seguridad debe ser siempre nuestra prioridad. La mirada decidida de Riquer me hizo darme cuenta de que comenzaba a comprender la importancia de estas lecciones, y sabía que nos estábamos preparando para enfrentar cualquier desafío que la senda pudiera presentarnos. Otras reglas que compartí con Riquer incluían la necesidad de evitar cualquier sonido que pudiera atraer criaturas desconocidas, especialmente aquellos que suenan como sirenas extrañas. La naturaleza tiene sus propios misterios y peligros, y es esencial estar siempre atento a lo que nos rodea. Le expliqué que algunos sonidos que pueden parecer inofensivos o incluso intrigantes pueden ser señales de que algo no está bien. Siempre que escuches un sonido que no puedes identificar, es mejor alejarse, le dije, enfatizando la importancia de la prudencia. Una de las criaturas más temidas en la región es el gato Bumpus, una figura legendaria que forma parte del folclore local. Dicen que es una criatura enorme, con ojos que brillan como linternas en la oscuridad y un rugido que puede helar la sangre, compartí,
observando cómo Riquer procesaba esta información. El Bumpus es conocido por sus habilidades sobrenaturales, y muchos creen que puede disfrazarse de un gato común antes de revelar su verdadera forma. Si escuchas un maullido que parece un poco diferente de lo habitual, no te acerques, es mejor mantener distancia y evitar cualquier encuentro con esta criatura. Recuerda, es una leyenda, pero la precaución nunca está de más. Además, hablé sobre la regla crucial de no hablar ni ignorar voces que llaman tu nombre en el bosque. Esto puede parecer extraño, pero muchas veces esas voces son trampas, llamadas engañosas que pueden llevar a un destino sombrío, expliqué, tratando de transmitir la gravedad de esta advertencia. Muchos que se han perdido en el bosque han informado haber oído a alguien llamándolos, solo para descubrir que era una ilusión, una manera de atraerlos lejos del camino seguro. El bosque está lleno de trucos e ilusiones, y es vital mantener la mente alerta y los sentidos agudos. La expresión de Riquer cambió a una mezcla de fascinación y aprensión, y sabía que él reconocía la seriedad de las reglas que estaba compartiendo. Quería que entendiera que la belleza de la naturaleza no debe ser subestimada, ya que también puede esconder peligros que no son inmediatos o evidentes. La comprensión de que el bosque es un lugar tanto de maravillas como de peligros era una lección que esperaba que llevara consigo, no solo durante nuestra aventura, sino por toda su vida. A medida que continuábamos discutiendo estas reglas esenciales, me di cuenta de que Riquer se estaba volviendo más consciente y respetuoso con el ambiente que nos rodeaba. Estaba comenzando a entender que, para disfrutar plenamente de la experiencia de explorar la naturaleza, era imprescindible estar preparado y vigilante. Este intercambio de conocimiento no solo nos unía más, sino que también me daba esperanza de que se convertiría en un explorador responsable y sabio, capaz de navegar los misterios del bosque con seguridad y respeto. A medida que continuamos nuestra jornada por el sendero, Riquer comenzó a mostrar inquietud. Sus ojos, antes brillantes de entusiasmo, ahora estaban ligeramente abiertos, y su cuerpo parecía tenso. Cuando le pregunté qué pasaba, dudó un momento antes de mencionar un sonido que lo incomodaba. La preocupación en su voz era palpable, y sabía que era hora de prestar atención. Tan pronto como me detuve para escucharlo, me concentré en el entorno que nos rodeaba, y pronto me di cuenta de que el sonido realmente estaba allí. Era un sonido distorsionado, nuevamente similar a una sirena, resonando en el bosque de una manera que parecía fuera de lugar. El tono era angustiante, como si estuviera siendo arrastrado lejos de la realidad, y la sensación de incomodidad creció en mí. La urgencia me invadió, y un instinto primordial gritó dentro de mí que necesitábamos alejarnos rápidamente de ese ruido perturbador. «Vamos. Rápido», dije, con una voz firme, mientras tiraba de Riquer para alejarnos del origen del sonido. El corazón estaba acelerado, latiendo a un ritmo frenético, y la adrenalina nos impulsaba a correr más rápido, alejándonos de esa situación extraña y perturbadora. Nuestros pies golpeaban el suelo con fuerza, el sonido del sendero mezclándose con el ritmo acelerado de nuestras respiraciones entrecortadas. El bosque, que antes parecía un lugar de belleza y tranquilidad, ahora tomaba una nueva dimensión, con sombras que parecían alargarse en respuesta a nuestro miedo. Mientras corríamos, no podía evitar pensar en lo que podría estar causando ese sonido. Lo que antes era solo una aventura ahora parecía transformarse en algo más siniestro, y la historia del gato Bumpus y las voces engañosas resonaba en mi mente. Necesitaba proteger a Riquer y asegurarme de que no nos dejáramos llevar por la incertidumbre y la ansiedad. El instinto de supervivencia estaba en su apogeo, y sabía que, para mantenernos a salvo, era necesario estar siempre un paso adelante. Después de unos minutos de carrera, finalmente encontramos un área más abierta, donde la vegetación era menos densa y la luz del sol se filtraba a través de los árboles. Me detuve brevemente, tratando de recuperar el aliento y evaluar la situación. Riquer estaba a mi lado, con los ojos abiertos de par en par y la respiración rápida, pero había un nuevo brillo de determinación en su mirada. Estaba comenzando a entender que la naturaleza, aunque hermosa, también podía ser implacable y estar llena de trampas. «Estamos seguros aquí por ahora», le dije, tratando de calmarlo. Pero la verdad es que yo también estaba inquieta. El sonido aún resonaba en mi mente, y lo que fuera que estuviera allí afuera, aún parecía estar acechando, como si estuviéramos siendo observados. Miré a Riquer, decidida a transformar ese momento de tensión en una oportunidad de aprendizaje. Esto es lo que significa estar en el sendero. Siempre debemos estar atentos y preparados para lo inesperado. Vamos a concentrarnos en seguir adelante y quedarnos juntos. Con eso, reanudé el sendero,
pero ahora con un sentido renovado de vigilancia. Cada paso se convertía en un recordatorio de que estábamos en un territorio que exigía respeto y precaución. La jornada que antes parecía ser solo una aventura espontánea ahora se transformaba en una lección sobre la naturaleza y sus misterios, y estaba decidida a asegurarme de que Riquer no solo sobreviviera, sino que también aprendiera a navegar por este mundo intrigante y, a veces, aterrador. Después de algunas horas de caminata, mientras el sendero se volvía más tranquilo y el sonido del viento en los árboles parecía susurrar promesas de seguridad, las cosas comenzaron a calmarse. El ritmo de nuestros pasos se estabilizó, y la tensión que antes nos acompañaba comenzó a disiparse lentamente. Fue en ese momento de relativa serenidad cuando decidí compartir una historia que siempre me había marcado, una experiencia perturbadora vivida por un amigo que se había perdido en una situación similar. ¿Sabías que las montañas Apalaches tienen una rica historia llena de leyendas y experiencias sobrenaturales? Comencé, observando la expresión de Riquer mientras me escuchaba atentamente, sus ojos curiosos y un tanto cautelosos. Tengo un amigo, Jaque, que es un ávido explorador y ha recorrido muchos senderos por aquí. En una ocasión, se aventuró solo en una zona remota y, por alguna razón inexplicable, terminó perdiéndose. Mientras contaba la historia, la imagen de Jaque en su travesía solitaria comenzó a formarse en mi mente. Vagó durante horas, intentando encontrar el camino de regreso, pero en lugar de eso, comenzó a escuchar voces susurrando entre los árboles. Al principio, pensó que eran solo los sonidos de la naturaleza, pero a medida que pasaban las horas, las voces se hicieron más distintas e insistentes. Llamaban su nombre, prometiendo ayudarlo, pero algo dentro de él le decía que no debía responder. La expresión de Riquer se tornó seria a medida que proseguía. Finalmente, Jaque encontró un camino, pero no antes de pasar por una experiencia intensa que lo afectó profundamente. Después de regresar a casa, comenzó a tener pesadillas constantes y a sentir una ansiedad abrumadora cada vez que pensaba en volver a las montañas. Me dijo que sentía como si hubiera dejado una parte de sí mismo allí, como si las voces lo hubieran marcado de alguna manera. Esa experiencia dejó su salud mental frágil, y necesitó mucho tiempo y apoyo para lograr restablecerse. Quería que Riquer entendiera que la naturaleza, aunque magnífica, también puede ser un lugar de desafíos psicológicos y emocionales. Estas montañas tienen sus propias historias y misterios, y es fácil perderse no solo físicamente, sino también mentalmente, continué. Por eso es esencial que estés siempre alerta y mantengas la mente clara. Las experiencias que vivimos en la naturaleza pueden impactarnos de maneras que a menudo no podemos prever. Con esto, busqué enfatizar la importancia de estar preparados no solo para los desafíos físicos del sendero, sino también para los aspectos emocionales que podrían surgir. Quería que Riquer supiera que, además de las reglas sobre seguridad y vigilancia, cuidar de la salud mental durante la exploración de la naturaleza era igualmente crucial. Las historias que escuchamos y las experiencias que vivimos nos moldean de maneras profundas. Por eso compartir estas historias es una forma de prepararnos para lo que podamos encontrar. Al entender lo que otros han enfrentado, podemos equiparnos mejor para lidiar con nuestras propias experiencias. Mientras caminábamos, podía ver que Riquer reflexionaba sobre mis palabras, y eso me dio esperanza de que se convirtiera no solo en un explorador más consciente, sino también en alguien que respeta la complejidad de la experiencia humana en medio de la belleza salvaje de la naturaleza. Esta conversación no solo fortalecía nuestro vínculo, sino que también sembraba semillas de sabiduría que lo acompañarían en su viaje, ayudándolo a navegar por los misterios de las montañas Apalaches con más comprensión y respeto. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más desafiante, y sabía que era el momento adecuado para comenzar a hablar sobre las reglas del sendero. La naturaleza, con su magnificencia y su poder sutil, siempre ha tenido una forma de enseñar las mejores lecciones, y estaba decidida a asegurarme de que Riquer estuviera preparado para cualquier situación que pudiéramos encontrar. Así, mientras el sol brillaba y los pájaros cantaban, comencé a reflexionar sobre cómo podría transmitirle esa sabiduría, ayudándolo a convertirse en un explorador consciente y respetuoso, listo para abrazar tanto las maravillas como los desafíos que el sendero tenía para ofrecer. El silencio que nos rodeaba fue interrumpido de repente por un sonido distante, similar al de una sirena de tornado. La preocupación volvió a invadirme, y recordando las lecciones previas, decidí que era el momento de actuar. Escucha, le dije a Riquer, hay algo en ese sonido que no me gusta. Necesitamos alejarnos de aquí rápidamente.
La tensión se apoderó de nosotros mientras comenzamos a correr en la dirección opuesta, el sonido distorsionado creciendo detrás de nosotros, como si estuviera decidido a seguirnos. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo, pero también de determinación. Sabía que debíamos mantener la calma y actuar con rapidez. Había algo inquietante en el aire, y la sensación de ser observado se intensificaba. Finalmente, encontramos un área más despejada donde el sonido se desvaneció lentamente. Mi corazón aún latía con fuerza, pero la sensación de alivio comenzó a ganar terreno. Mientras descansábamos, miré a Riquer, quien parecía procesar lo ocurrido. Esto es lo que significa estar en la naturaleza, le dije. Siempre debemos estar atentos y preparados para lo inesperado. Cada experiencia, incluso las aterradoras, nos enseñan algo valioso. Con esta lección en mente, continuamos nuestra aventura, no solo como exploradores, sino como aprendices de la vasta y a menudo misteriosa naturaleza que nos rodeaba.